Bueno, pues vamos a dar un fuerte aplauso a las redes sociales. Estamos transmitiendo desde Vida Nueva para el Mundo, Acapulco, con mucho gusto. Y a nombre mío, de su servidor, Pastor David de la Cruz, de mi esposa, de mis hijas, damos gracias a Dios por esta hermosa iglesia, cuyo pastor es nuestro hermano Gustavo Ríos, su esposa Yolis, sus hijas, su nieto. Les damos gracias a Dios por estos días, estos domingos tan hermosos que nos han permitido servirles, principalmente a nuestro Señor, seguido de eso a esta hermosa iglesia, a tantos hermanos que sería imposible mencionar, ¿verdad? Que han orado por nosotros, nos han bendecido, y de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Bueno, pues vamos al libro de Deuteronomio, que escribiera Moisés. Deuteronomio capítulo 32. Y vamos a leer el versículo 35. Y póngale cuidado. En algún momento me vienen citas a la mente. De verdad no quiero que Dios guarde alguna presunción. Para que usted esté pendiente, yo le recomiendo primero apúntela y después la busca. Generalmente cuando las menciono únicamente, nada más considérala para compararla después. Pero después vamos a ver citas bíblicas que comparamos con lo del pasaje, para que usted tenga alerta la Biblia. Todo cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, discípulo del Señor Jesucristo, trae Biblia, ¿verdad? Entonces, póngale cuidado ahí. Deuteronomio capítulo 32, ¿cierto? Verso 35. La Biblia dice: mía es la venganza y la retribución, y a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder de tu palabra, que es verdad. Papito, muchas gracias porque nos permites juntarnos, que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Creemos firmemente en el poder de tu palabra, que es verdad, que ha sido inspirada por el Espíritu precioso, santo, tu Santo Espíritu, y que nos redarguye, nos anima, nos fortalece, que escudriña nuestros corazones y que nos muestra primeramente a nosotros lo que tenemos que cambiar, transformar por medio de tu palabra. Señor, gracias porque creemos que no hemos de salir igual, sino al contrario, deseosos de seguir buscando con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas tu presencia, de vivir en santidad, que todo lo que hagamos en nuestro trabajo sea para tu gloria, que todas nuestras decisiones sean para tu gloria, que la educación, nuestro ejemplo, lo que decimos en nuestra casa o en el lugar donde trabajamos, sea para tu honra y para tu gloria. Creemos que tú también concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Hoy creemos que tu Santo Espíritu ilumina nuestra alma, nuestro corazón, para perseverar siempre en esa santificación. Hoy te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, que escribiera Moisés, se encuentra este pasaje que nosotros podemos confirmar, y que de la misma manera podemos nosotros comparar en el Nuevo Testamento. La primera frase que nosotros encontramos se encuentra en la primera parte del versículo 35, que dice: mía es la venganza y la retribución. Esta frase nos dice la manera y el tiempo del pago de la impiedad del hombre, que es la prerrogativa de Dios. Este principio
es reafirmado en el Nuevo Testamento, tanto en Romanos capítulo 12, versículo 19, como en Hebreos capítulo 10, versículo 30 y 31, y en Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13. Es por eso que hoy, al ver estos pasajes, el Espíritu Santo, que conoce los secretos de nuestros corazones, va a hacer un análisis dentro de nosotros mismos. Y tenemos que tener la sensibilidad de ser oyentes, hacedores de la palabra de Dios. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado Pecadores en manos de un Dios vivo. Es interesante cómo el pueblo de Dios atravesó el desierto y que nunca la mano de Dios los abandonó. Nehemías, a quien tiene el nombre de este libro en el Antiguo Testamento y que se le atribuye haberlo escrito al sacerdote Esdras, describe en el capítulo 9 la oración quizá más larga de la Biblia, o por lo menos del Antiguo Testamento, en donde él describe diciendo: nos hiciste pasar por el mar en tierra seca, nos diste alimento que no conocíamos, vimos tus maravillas, tu grandeza, tu poder y tu gloria, pero una vez que tuvimos lo que quisimos, nos olvidamos de ti. La rogativa que hiciera también Daniel, el joven Daniel, en el capítulo 9 de su propio libro, describe también la súplica de un hombre santo, reconociendo su pecado, pero clamando y apelando a la misericordia de Dios por su pueblo. Tantos santos hombres de Dios que la Biblia describe: Jeremías, Isaías, todos ellos, algunos por lo menos los que acabo de mencionar en última instancia, son contemporáneos. Clamaban a Dios en su misericordia y su amor y bondad para el perdón de pecados del pueblo de Dios. El pueblo de Dios estuvo en el camino hacia la tierra prometida, recordando que la gloria misma se había manifestado en Edén y que la gloria de Dios también se manifestó en el desierto. Vieron la columna de fuego, vieron la nube que se movía, vieron la gloria de Dios que se describe en el libro de Ezequiel, y que ésta abandonó el templo de manera gradual. También vieron a ese Dios vivo, a ese Dios santo, el Dios invisible que se hizo visible en la persona del Señor Jesucristo. Mas sin embargo, no creyeron en Él, lo rechazaron, lo calumniaron. Aún más, Dios mismo permitió su crucifixión para el perdón de nuestros pecados, pero se mostró su corazón duro. Pero a más de eso, los que se decían conocedores de la palabra de Dios, al ver al Señor Jesucristo, no le conocieron, porque intelectualmente conocían las Escrituras, mas no conocían íntimamente a quien las había inspirado. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, está hablando de un tiempo de alerta. Pero vayamos pues y comparemos lo que dice el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 3, desde el versículo 12. Y este principio es reafirmado, el de Deuteronomio, en el Nuevo Testamento, como te dije hace un momento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, verso 19, en Hebreos capítulo 10, verso 30 y 31, y en este pasaje que a continuación vamos a leer, en Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13, en donde, de nuevo, lo reitero, el Espíritu Santo está hablando principalmente a cristianos. Cristianos que creyeron y se confiaron en sí mismos, que no pasaba nada, que podían asistir a la iglesia y continuar con su vida de pecado,
Y al contrario, el corazón de muchos de ellos empezó a endurecerse. Muchos de ellos fueron insensibles. Se dejaron seducir fácilmente por los apetitos carnales y lo que el mundo ofrece. Y Dios, de acuerdo a lo que dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar, tarde o temprano. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13, dice la Escritura: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13: antes, anímense, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Si te das cuenta, el Espíritu Santo nos está diciendo, y lo podemos comparar en el Antiguo Testamento, donde dice la Biblia que el pecado nubla el entendimiento. El pecado endurece el corazón. El pecado hace a la gente insensible. Y Dios primero llama a su iglesia. Primero le habla a quien ya le ha dicho: te amo. Fíjese usted. Notamos pues que en Hebreos la primera frase o lo primero que encontramos es la palabra hermanos. Y esta admonición va dirigida a los que tienen latentes las mismas características de la generación que pereció en el desierto sin poder ver jamás la tierra prometida. Sígame con cuidado. Hemos visto Deuteronomio, Hebreos. Esta última, que es de Hebreos, nos enseña que toma como ejemplo los que salieron de Egipto, pero no todos eran cristianos. Permítame la expresión. No todos eran cristianos. Entre ellos se habían mezclado brujos, hechiceros, los mismos que incitaron tiempo después a Aarón para hacer el becerro de oro. Los mismos que incitaron a Aarón eran los que falsificaron, usados por los poderes del mal, a imitar los milagros de Dios. Ellos mismos convirtieron, después de Moisés que tocó con la vara el agua en sangre. Hicieron también plagas, pero no las pudieron quitar. Solo Dios puede quitar el pecado. Solo Dios puede quitar la maldad. Pero veamos con atención que esta frase, hermanos, que está dirigida en esta instancia al pueblo de Dios, habla de estas personas que decían ser creyentes, como muchos de los que están viendo a través de su televisor, escuchando a través de su dispositivo o en este auditorio. Hay personas que dicen: yo soy cristiano, nacido de nuevo, pero continúan con la amante, continúan en fornicación, en adulterio. Dicen: yo soy cristiano, pero no hay fruto de arrepentimiento. Se siguen riendo de los chistes de fornicación porque han practicado o viven en ello. Tienen un corazón duro. Así, en el momento del peregrinaje del pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida, iban mezclados cristianos con personas no cristianas. Se trataba también ahora en judíos incrédulos que se contaban entre la compañía de hermanos santos, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 12. Pero fueron amonestados a creer y ser salvos antes que fuera demasiado tarde. Es decir, hay personas que se dicen ser cristianas, mas no lo son. Se les amonesta a decir: vuélvete a la cruz de Cristo. Hay personas que están viviendo aún en pecado. El Espíritu Santo les está diciendo: abandona tu pecado y ven a la cruz de Jesús. Hay personas que continúan robando, adulterando, viviendo para el pecado, diciendo que son cristianos,
a más de eso otros tantos, conociendo aún los 1189 capítulos de la Biblia, y no lo son. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La Biblia describe la actitud de su corazón, un corazón malo. Todos los hombres nacen con esa clase de corazón, de acuerdo a lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 9, que solamente cito, donde dice que el corazón del hombre es malo, es egocéntrico. ¿Quién lo conocerá? Y el mismo Dios contesta, yo. En el caso de estos hebreos, esa maldad se manifestó en incredulidad hacia el evangelio que los llevaba en dirección opuesta y los alejaba completamente de Dios. Eran personas que habían escuchado el mensaje de salvación, pero sus obras eran malas. Eran personas que habían profesado exteriormente al decir, soy nacido de nuevo, pero vivían completamente para el pecado. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, la venganza de Dios alertaba sobre los israelitas impíos e incrédulos, que eran el pueblo visible de Dios y quienes vivieron bajo los medios de la gracia, pero quienes no obstante todas las obras maravillosas de Dios para con ellos, permanecieron desprovistos de consejos, no teniendo entendimiento en ellos. En otras palabras, vieron el maná descender, vieron el agua que salió de la roca de Oreb, vieron milagros sobre sus vidas y aún continuaron incrédulos. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 28, la palabra de Dios dice, porque son nación privada de consejos, no hay en ellos entendimiento. Que alguien que se diga cristiano sea desobediente, egoísta, orgulloso, que tengo que disipularme. ¿Qué te pasa? Nadie pone esos requisitos. Una persona nacida de nuevo, un cristiano, un rasgo de que es cristiano es la obediencia. Y el discipulado no es un requisito, es una necesidad. A ver, estate sin comer 15 días físicamente, pero eso sí, te vas a los tacos de tripa, de suadero, a la birria, a la barbacoa, y te tomas tu litrote de jugote, pero ayuno, ¿verdad? Es decir, palabra de Dios, no tomas. Cuidas lo exterior y no lo interior. De todos los cultivos del cielo, sacaron a la luz frutos amargos, venenosos, estos hebreos, como los dos versículos que vamos a leer a continuación, en Deuteronomio capítulo 32, verso 29 y 30. Dice la Biblia, en lo que estás buscando, Deuteronomio 32, verso 29 y 30. Eran personas egocéntricas, no toleraban el consejo, no aceptaban el consejo de parte de Dios. Ay, si no se baja San Pascual Bailón y me dice a mí lo que tengo que hacer, no lo hago. Eso es arrogancia. Dice el verso 29, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Dios mío, nada más para que le pongas cuidado. Ojalá tuvieras un gramo, perdóname la expresión, o cómprate 5 pesitos, 3 pesitos, ¿verdad? De entendimiento. ¿Qué te quiero decir? Que leyeras la Biblia y que el Espíritu Santo, léete Proverbios nada más como ejemplo, un proverbio diario, tiene 31, que te dieras cuenta cómo Proverbios, los dichos, las parábolas del rey Salomón, el hijo de David, que da a los hijos, ¿verdad? A los que no son preparados para ser inteligentes, ser sagaces y ser diestros, y escuchen el consejo del Padre. Ojalá, de veras, si estás leyendo la Biblia y te darás cuenta, como ejemplo, que el adulterio, que la fornicación no solamente es un pecado, ¿verdad?, detestable ante los ojos de Dios, sino que aquel que se llama cristiano y que según mora el Espíritu Santo, si es que es cristiano, ¿qué hace en el momento de fornicar? Obliga al Espíritu Santo a ver el adulterio y la fornicación, porque no se sale.
Y cuando un cristiano está leyendo la palabra de Dios, Dios mío, esto es medicina. Ojalá te dieras cuenta, dice el Espíritu Santo en Deuteronomio capítulo 32, verso 29, que te dieras cuenta de que si sigues en pecado, si sigues en adulterio, sigues en fornicación, no sabes la que se te espera. No te la sabes. Lágrimas de cocodrilo únicamente. Vergüenza deberían de tener. Dios mío, que se dice que tienes al Espíritu Santo y aún andas coqueteando con muchachas. Verso 30. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Regrésate por favor a Deuteronomio capítulo 32, verso 35. Este mensaje es un mensaje de alerta. La iglesia está pasando por un tiempo de purificación, limpieza, se está cirniendo. Hay quien ya no regresó a la iglesia, los que están aún. El Espíritu Santo está llamando a revisar nuestra vida. Dios mío, ¿por qué sigo cayendo en esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Revisa tu vida. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Qué tiempo tienes y pasas con el Señor? Te da la fortaleza el Espíritu Santo cuando oras 1 minuto a la semana, que no lees ni la Biblia. ¡Qué vergüenza! La expresión, Deuteronomio 32, 35, la expresión a su tiempo su pie resbalará. ¿Sabes qué parece indicar? Que pronto viene el castigo. Cierto, para la iglesia no hay juicio, ¿verdad? Dios nos va a librar, pero sí viene una consecuencia por tu pecado. Los hebreos siempre estuvieron expuestos a destrucción. Olvídate pensar que cuando andabas por la Miguel Alemán, borracho, en coche, y tú digas, ¿de cuántas me libró el Señor? Sí. No se compara lo que está destinado a personas que no han declarado a Jesús como su Señor y como su Dios, que la Biblia le describe como infierno. Ay, es que yo salía de los antros, salía para acá, para allá. ¿De cuántas me libró el Señor? No se compara con lo que se les espera a aquellas almas inconstantes, incrédulas. La Biblia les llama infierno. Mejor te hubiera sido a ti no haber escuchado el mensaje de salvación. Salmo 73. Salmo 73, verso 18. Dice la Biblia: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Qué significa esto? Implica que muchas personas por su pecado estuvieron siempre expuestos a una rápida destrucción repentina. El muchacho, la muchacha que vive de continuo en fornicación, en adulterio, que cree que engaña a sus papás, que cree que engaña a su mamá, que cree que todo mundo la tiene tan manejadita según él, según ella. Se pone hasta la máscara del santo en el escalón de plata, ¿verdad? Y se va y se esconden en un motel. De Dios nadie se burla. Aquel que piensa que por muy maquinadito que hizo el asunto para robar, se va a burlar de Dios, está equivocado. Es lo que significa el Salmo 73, verso 18. A punto de caer, de deslizarse. Está en el barranco, nada más, mira, un empujoncito. ¿Por qué no has caído? ¿Por qué tu pecado no ha sido exhibido? Por la pura misericordia de Dios. Salmo 73, verso 18. Y ahora leemos el 19. Comenzamos de nuevo el 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Otra cosa implica es que están expuestos a caer por sí mismos. Lo que haces es secreto. Si no lo confiesas, estoy hablando a cristianos,
lo que haces en secreto, si no confiesas, va a ser gritado por las azoteas. Y Dios siempre habla antes de tiempo. Tantito, paréntesis. Cuando Dios manda a construir el tabernáculo, a Moisés le da las medidas del tabernáculo. Estaba trazado en 3 partes: el portón, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba por el portón que apunta al Señor Jesucristo, la puerta por donde entran las ovejas. Estaba el lugar de sacrificio. Le seguía del lugar de sacrificio el lavacro, que era de bronce, que apuntaba al pecado. Dentro de ello estaba la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios, dijo el Señor Jesucristo. En el lugar santo, ¿verdad?, estaba la menorá. Y de la menorá también estaba un mueble donde estaban los 12 panes, que apuntaban a las 12 tribus y al pan que descendió del cielo, al Señor Jesucristo. Y antes de entrar al lugar santísimo, amados hermanos en la fe, estaba otro altar de incienso, que también se le llamaba el lugar de sacrificio, pero no del animal, sino del sumo sacerdote, donde oraba. Pedía perdón por sus pecados, pedía perdón por los pecados del pueblo. Y si entraba en pecado o sin haber confesado un pecado, la Biblia dice, moría. Tenían que jalarlo. La Biblia sí registra quienes murieron al entrar borrachos, en pecado, a la hora que se les dio la gana, como quisieron, como pensaron en su mente, como creyeron carnalmente que era lo que Dios quería. Los hijos de Aarón entraron completamente a la hora que se les dio la gana, con su propio incienso. Es decir, yo creo que Dios se adora, se le hace así, de esta manera, yo creo que es así. La Biblia, pues sí, la Biblia, pero eso es lo que yo digo. Y los 2 angelitos se murieron ahí. Se le prohibió a Aarón llorar por la muerte de sus hijos. ¿Por qué? Es válido. Entonces es mayor el dolor de la muerte de los hijos en pecado que la ofensa a Dios. No te estoy diciendo que no le llores a tus hijos, sino que tengas en menos el pecado que aún está en tu vida sin confesar, y que hagas lo que se te venga en gana, y que digas que eres cristiano, y que ahora, de acuerdo a lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 6, Efesios capítulo 1, Juan capítulo 1 versículo 12, ahora mora el Espíritu Santo en ti y vives como si no fueras cristiano. Muerto debieras de estar. La razón por la que no ha caído todavía la ira, el juicio de Dios, es solamente porque el tiempo señalado es por Dios. Y si aún estás escuchando este mensaje, es que hay misericordia en el Padre Celestial. Dios no puede sostener ya más a personas que siguen viviendo para el pecado y que se llaman o se dicen cristianos. La observación de estas palabras es las que se debe de insistir. No hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en otro momento que el mero placer a Dios. La verdad de esta observación aparece considerar que los hombres, por muy fuertes que sean, por muy doctos que sean, sin Cristo no pueden tener la salvación. Vamos, si son tan amables, amados hermanos, al libro de Lucas, el evangelio del doctor Lucas, en el capítulo 13. Entonces sígueme con cuidado, hermano en la fe. Lucas capítulo 13, en el versículo 7, ahí te va, estás buscándole Lucas 13, 7. Deuteronomio nos dice, estás a punto de resbalar, te estoy hablando. Deuteronomio 32, 35. Hebreos capítulo 3 nos está diciendo, fíjate muy bien,
Que no andes como los que andan en el desierto, que decían amén, amén, aleluya, 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 gloria a Dios, pero vivían en pecado y en fornicación. Se te está llamando a que regreses, a que no seas un apóstata. Léete tan solo Hebreos capítulo 6 y capítulo 10, que da la descripción. Primer carta de Pedro, capítulo 4, nos da la descripción de personas no cristianas y que se llaman cristianas. El libro completito de Judas, un solo capítulo, nos dice cómo son los falsos maestros y los falsos hermanos. El Espíritu Santo está llamando a una rebusca, a analizarse nosotros mismos si de verdad somos cristianos. ¿Es verdad que eres cristiano? Muéstrame tu fruto, dice el Señor. No un fruto para ser visto, sino el fruto de corazón que honro a mi Dios, primeramente con mi cuerpo en santidad y después en el servicio a mi prójimo. Y en el caso de los casados, mi prójimo es mi esposa, le siguen mis hijos, luego los vecinos. Y el Espíritu Santo está diciendo, en los labios del Señor Jesucristo llevo años revisando los corazones, uno a uno, de manera íntima, revisando tu corazón. Conozco tu corazón, lo más profundo que hay, ese pecadito que tienes escondido, ese pecadito que mira lo tienes guardadito. Y estoy esperando. Y voy a hacer un hoyo, como se le hace un hoyo a las plantas, a escarbar. Y le voy a echar agua, o sea, palabra. Voy a ir más profundo para ver si acaso ya das fruto. Para ver si acaso ya te convences. Y si no, te voy a tener que arrancar. ¿Dónde dice eso? Lucas capítulo 13, versículo 7. Y dijo al viñador, he aquí, ¿hace cuánto? Hace 3 años. Lucas 13, 7. Que vengo a buscar fruto en esta higuera. Hermano, pero en primera instancia eso habla de Israel. Sí, pero las cosas escritas fueron escritas para nosotros como ejemplo para que nosotros vivamos la palabra de Dios. Entonces, lleva aquí 3 años buscando ¿qué? Fruto en la higuera. ¿Y qué dice la Biblia? Y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Fíjate muy bien. Esta parábola, que en realidad comienza desde el verso 6 hasta el verso 9, simboliza la última oportunidad para Israel de arrepentirse antes de experimentar el juicio de Dios. Esta parábola, que es una enseñanza, es doctrina para nosotros, es una advertencia para el que se dice cristiano y que no tiene fruto y que únicamente está viviendo para el pecado, a fin de renunciar al pecado y de verdad tenga a Jesús como su Señor y como su Dios, antes de que sea demasiado tarde. Oiga, pero yo antes de morirme me arrepiento y todo se acabó. Estás equivocado. El arrepentimiento es un don que solo da el Espíritu Santo. La salvación es un don que solo da el Espíritu Santo. La fe para salvación es un don que solamente da el Espíritu Santo. Entonces, puedes estar escuchando, como dice Proverbios en la sabiduría, puedes estar y viene la sabiduría y te busca y te dice, haz este consejo y tú te ríes, haz este otro consejo y te ríes. Por tanto, el Señor se reirá de ti en el día de tu angustia, porque no lo quisiste escuchar. 3 años significa que Israel ha contado con suficiente tiempo para arrepentirse. ¿Hace cuánto escuchas la Biblia? Contéstate tú solito. ¿Hace cuánto tiempo llevas mofándote, poniéndote hasta moños, diciendo,
tengo 20 años de cristiano, tengo tantos años de cristiano, soy el 5 estrellas de cristiano, soy el cristiano superestrella. Muéstrame el fruto. Y dice la palabra de Dios, vengo a buscar fruto. Es el mismo Dios en persona. Así como Jesús vino al mundo y vino a su pueblo, Juan capítulo 1, versículo 11, en busca de fruto, el Dios de los siglos, el Dios de todos los tiempos, el único Dios vivo, demanda y espera fruto en todos los que ocupan el lugar de la iglesia. Lucas capítulo 13, verso 8. Esto es impresionante. Bien, a ver qué has hecho. ¿Estás realmente trabajando en la obra del Señor? ¿O eres un aviador? ¿Estás realmente buscando a Dios con todo tu corazón y con todas sus fuerzas? Ay, es que a mí no me dan, no me pagan. No estoy hablando de eso. Estoy realmente diciendo, ¿estás sirviendo a tu Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas? Lucas capítulo 13, versículo 8. Entonces respondió y le dijo, Señor, ¿qué dice la frase? Déjala todavía este año. Déjala, aguanta. Ah, bueno, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. La frase Señor, déjala todavía este año es el periodo de gracia, de oportunidad que se extiende, pero solo por un tiempo limitado. ¿Hasta cuándo, pueblo mío? Decía el profeta con sus labios lo que Jehová le había dicho. ¿Quieres servir a Jehová o quieres servir al mundo? Ya, convéncete realmente. ¿De verdad anhelas con todo tu corazón vivir para el Señor? Sírvele. ¿O quieres aún continuar en los afanes, en los deseos del mundo? Ve, enlódate, pero no seas término medio, porque a los del medio, a los tibios, a Dios le dan asco. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los va a vomitar. Es algo desagradable en el estómago, es algo que no es concebible, es algo que no se desea y lo escupe. No te estoy diciendo enlódate, te estoy diciendo decídete, y la mejor decisión es que sigas a Jesús. Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía un año, ¿verdad? Es decir, hay un tiempo. Dios extiende su misericordia, por algo estás vivo. Pero ahora, ¿sabes qué? Voy a abrir tu corazón. Y en ese corazón, alguno podrá decir al escuchar la palabra de Dios, ay, no, qué palabra tan dura. No. Y así hasta frunce el ceño. Ay, no. Yo quisiera. Hasta se traba. Yo quisiera escuchar algo que me diera el gozo. Lo único que te puede dar el gozo es el Espíritu Santo. Lo único que te puede dar esperanza es la palabra de Dios. Lo único que puede cambiar el lamento en baile es la oración y la palabra de Dios. Lo único que te da la seguridad de la salvación que ya tienes si es que eres cristiano. Resbalaste, pero si eres cristiano, es la oración y la palabra de Dios. Dice la Biblia, hasta que yo cabe alrededor. ¿Qué significa esto? Implica aflojar el suelo. ¿Qué se necesitaba para aflojar la tierra? ¿Qué se necesita para aflojar una tierra? Por ejemplo, en la casa de ustedes, en la casa donde yo vivo, en México, tenemos un patio muy particular. Se riega y se moja como los demás. No, tenemos pastito, tenemos 2 palmeras. Y ha habido una flor de florecitas moradas, ¿cómo se llama? Bugambilia. No ha dado nada de flor en 2 o 3 años. Nos recomendaron hacer esto. Con una pala, escarbarle, casi hasta la raíz, pero profundo, ¿verdad? Y echarle abono. Y luego taparla y echarle agua.
¿quién crees que vino a preparar la tierra para que recibieran al Señor Jesús antes de que viniera por primera vez? Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, ¿verdad? El espíritu de Elías empezó a predicar. Nada sencillo, nada ligero. ¿Cuál era su predicación? La ponencia de la palabra de Dios. ¿Qué decía? Generación de víboras, hipócritas, mentirosos, ladrones. Eso era confrontar con la palabra de Dios. Y lo que a muchos les hacía, ay, qué feo, pero qué feo hablo. Es más ofensivo la vida de pecado que tienes que lo que escuchas muchas veces en una sana predicación. Y Elías vino a abrir la tierra, a preparar el camino, literal, abrirla, una tierra dura, una tierra completamente pegadísima, para que viniera el sembrador. ¿Quién es? Jesús. A sembrar su semilla y que diera fruto. Y esta higuera, Lucas capítulo 13, como muchos que se llaman cristianos, duros como ellos solos, es increíble. Siguen en fornicación, siguen en pecado, siguen robando, siguen adulterando, siguen aún maltratando a sus padres, siguen aún siendo desobedientes, desleales, amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, altivos. Y la Biblia dice: a estos evita. Y en la misericordia de Dios, Dios les está diciendo: sabes, dame oportunidad. Quiero abrirles. El Espíritu Santo quiere meterse hasta lo más profundo del corazón de ellos y darles más Biblia, palabra. Despierta. La construcción gramatical griega sugiere que este último intento también en muchos va a ser inútil, porque los días son malos. Ya oí a Pancho, a fulano, a Mengano, y dan la descripción del predicador y su vida sigue igual. No deberíamos nosotros abusar de la gracia y la paciencia de Dios como si nunca se acabaran. La espada de la justicia divina está en cada momento balanceada y esperando en la cabeza de aquel que se llama cristiano. Fíjate muy bien. Dice en Juan capítulo 3, únicamente te lo menciono, capítulo 3, versículo 18. El que no cree en Cristo Jesús ya ha sido condenado, pero el que ha creído en Cristo Jesús tiene la vida eterna. Hay esperanza en Cristo Jesús. Dice Isaías capítulo 57, versículo 20 y 21. Vamos, por favor. Isaías 57, capítulo 20, versículo 20 y verso 21. ¿La tienes? Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Cuándo va a tener paz una persona sin Cristo? Por eso inventaron las religiones. El pecado es la ruina y la miseria del alma. Es destructora completamente en su naturaleza. Y si Dios lo dejara sin restricción, no faltaría nada para hacer el alma algo perfectamente miserable. Alguno podrá decir: ¿sabes? Yo tengo mi sabiduría, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, tengo a Cristo. ¿Y puedes continuar viviendo para el pecado? La respuesta es no. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice: eres salvo. Pablo está hablando a la iglesia en Corinto, una iglesia inmadura, carnal, que no saben. No te equivoques, no erréis, que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos.
Pero ustedes, o algunos de ustedes, eso eran. Ya fueron lavados con la sangre de Jesús. Alguien que se llame cristiano y sigue aún viviendo para el pecado no es digno de llamarse cristiano. Pero la Biblia dice: hay perdón en la sangre de Jesús. ¿Cuál es la furia preparada? ¿Cuál es la consecuencia de seguir viviendo para el pecado? ¿Qué será para aquellos gusanos que van a sufrir en manos de un Dios vivo? ¿Qué corazón podrá resistirse a qué terrible, indecible, inconcebible profundidad de miseria está sumergida la pobre criatura que está sujeta? Considera esto. Hoy tú estás presente, aún permaneces en un estado. La pregunta es: ¿cuál es tu estado? ¿No regenerado? ¿No nacido de nuevo? Hoy es el tiempo de nacer de nuevo. Dios quiere hacer notorio su poder, su amor sobre tu vida. Dios quiere realmente rescatarte, salvarte. Es impresionante el amor de Dios. Y ahora indudablemente, como lo fue en los días de Juan el Bautista, el hacha está colocada de una manera extraordinaria a la raíz de los árboles, para que todo árbol que no dé buen fruto sea cortado y arrojado al fuego. Por tanto, todo aquel que esté sin Cristo, despierte ahora. Huya de la ira por venir, de la ira de Dios del Todopoderoso. Huya de este mundo lleno de contaminación, de pecado. Huya como lo hizo Lot de Sodoma. Escóndase en el arca, que es el arca que preparó Noé, que apuntaba al Señor Jesucristo. Venga al camino de la verdad. Venga al camino de la justicia, que es Cristo Jesús. Huya del infierno, porque solo en Jesús hay perdón, hay salvación. Solo en Jesús podrá encontrar refugio. Solo en Jesús podrá encontrar esperanza. No puede seguir igual usted, amigo, amiga. No puede seguir de entre semana emborrachándose, andando de hombre en hombre, en mujer y llamarse cristiano. Venga a los pies de Jesús. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el cordero de Abel. Jesús es la luz del mundo. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Jesús le ama. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga a los pies de Jesús. Las prostitutas, los borrachos irán primero. Y todo aquel que confiese a Jesús como su Señor y como su Dios es salvo. Ven a los pies de Jesús. Vamos a orar. Quiero levantar mis manos. Gracias, papá. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Cerca de ti, está en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. ¿Sabes? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado.
No hay diferencia entre judío y griego. La salvación está puesta para mexicanos, colombianos, uruguayos, panameños. Ven a la cruz de Jesús. Ven a Jesús. Si tus pecados fueran negros, 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 en la cruz de Jesús, con su sangre serás limpiado. Ven a Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere abrir, yo entraré a él, cenaré con él, estaré con él y él conmigo. ¿Alguien quiere venir a Jesús? ¿Alguien quiere restaurar su vida con Jesús? Póngase en pie, póngase en pie. Levante las manos en libertad. Póngase en pie y diga: Jesús, tú eres mi Señor. ¿Alguien quiere venir a Jesús? Alguien que diga: sabes, he escuchado el mensaje de salvación, aún cuántas veces he servido, pero hoy quiero confirmar mi salvación. Póngase en pie. Póngase en pie. Ponte en pie, hija. Ponte en pie, hijo. Ponte en pie. Alguien más. Alguien más se quiere poner en pie. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Gracias a Dios. Se siguen poniendo en pie. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Nadie te va a juzgar. Nadie te va a señalar. Nadie te va a poner el dedo. Es una cosa entre tú y Dios. Alguien más. Comienza de nuevo, pero ahora con Jesús. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Es la voz de Jesús. Jesús quiere darte vida y vida en abundancia. Jesús es la fuente de agua, de vida y de poder. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Oiga, hace 8 días, hace 15 días me puse en pie. Hoy siento hacerlo. Hazlo, hija. Hazlo, hijo. Ponte en pie. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más quiere venir a Jesús. Alguien más. Alguien más quiere confesar públicamente que Jesús es su Señor y su Dios. Alguien más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Alguien más. Alguien más. Alguien más. ¿Por qué te debes de poner en pie? Porque es un testimonio público. No te vamos a avergonzar. Queremos conocerte. Queremos felicitarte. Alguien más. Alguien más. Alguien más. No salgas de este lugar sin antes decir públicamente que Jesús es tu Señor, es tu Dios. Yo no lo sé. No sé si sea la última vez que escuches este mensaje, pero si lo es, que sea ahora con Cristo en tu corazón. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más quiere venir a Jesús. Alguien más. Alguien más. Alguien más quiere recibir a Jesús. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, papito, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Padre, por tu misericordia. Quizás sea el último llamado para tu vida. Alguien más. Alguien más. Levanta tus manos desde ahí, desde tu lugar. Y juntos en esta oración, Señor, te damos gracias porque has entrado hasta lo más profundo de nuestro corazón.
has abonado con tu palabra mi vida, le has puesto agua. Esa fuente de agua de vida que es Jesucristo. Hoy, repite conmigo esta oración. Hoy yo creo que mis pecados han sido perdonados, que mis pecados han sido puestos en el cuerpo de Jesús. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que juntamente con Cristo he sido sepultado, que juntamente con Cristo he resucitado a una nueva vida. Hoy creo que todos mis pecados han sido echados a lo más profundo del mar. Creo que ya soy lavado, limpiado con la sangre de Jesús. Confirma mi fe. Sé que ya me has sellado con tu Santo Espíritu. Ayúdame a través de la oración, el discipulado, una vida en santidad guiada por ti, a dar fruto y fruto en abundancia. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, Señor Jesucristo, a quien doy la honra, a quien doy la gloria eternamente en tu santo nombre, Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios es bueno. El tiempo que le quede de vida sean para honrar y glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga paz.